usted ha dado a ellos? Bueno, es decir, los mensajes son muchos porque la situación amazónica es muy compleja. Para mí ha sido una experiencia riquísima ver tantas experiencias, tantas situaciones y sin duda que es polifacética la problemática de la Amazonia, de la ecología, el problema de los jóvenes, emigración juvenil, sobre todo a las grandes ciudades. El problema de las culturas indígenas, el tema de la inculturación respecto a las culturas, el tema de los ministerios, que es justamente uno de los temas más mediáticos que he estado, el tema de los ministerios, sobre todo cuando se hablaba eventualmente de ordenar diáconos permanentes en sacerdotes, y bueno, y sobre todo también el tema de la ministerialidad en sentido más amplio de todo el laicado, en un contexto en el cual la Iglesia Católica ha perdido mucha fuerza en la Amazonia. Y como ha dicho, hay temas que son más polémicos y hemos visto el viernes que hay bastante apoyo para ordenar, o sea, esta posibilidad de ordenar a hombres casados. ¿Cómo lo ve usted y cómo es el ambiente ahí en el sínodo con ese tema? Bueno, se debate bastante en fraternidad y en mucho respeto, este tema se afronta, pero en los círculos menores no es que hubo un consenso, de hecho 4 grupos más explícitamente colocaron el asunto, otros de poderlo estudiar más profundamente y otros apenas lo han nombrado. Por tanto, a nivel de los padres sinodales es un tema que se está estudiando, se está viendo, ¿no? Yo pienso que hay muchos que nace un auténtico sentido evangélico de pastores, ver grandes cantidades de personas que están muy alejadas de la Eucaristía, pero también hay por otro lado un poco, a mí me parece, cierta influencia un poco más de empoderamiento, derecho a, que no son criterios evangélicos, digo, para tratar este tema. Pero entonces se está viendo esta temática sabiendo que un sínodo no decide, un sínodo escucha, ve, discierne, coloca problemáticas para que el Santo Padre después en su discernimiento pueda tomar las decisiones oportunas. O sea, en su opinión, ha hablado un poco de los problemas que hay, o sea, la realidad compleja que hay en la Amazonia. En su opinión, ¿qué puede hacer la Iglesia para acercar a la gente a la Iglesia? Es una cosa que hablé en el sínodo que me parece fundamental, es una presencia, una evangelización integral. Yo pienso que uno de los límites de nuestra presencia en América Latina, Amazonía, ha sido que en estos 40, 50 años se ha subrayado mucho la dimensión diaconal de la Iglesia, el servicio. Y el peligro es caer en una iglesia prestadora de servicios, es decir, manager de derechos humanos, de agencias de educación, de salud, pero sin tocar el corazón de la gente. Yo pienso que uno de los secretos es una iglesia que sea diaconal, una iglesia samaritana, una iglesia que sea magdalena, una iglesia capaz de anunciar Cristo resucitado, una iglesia madre capaz de generar la fe, de educar a sus hijos en la fe, una iglesia mártir que da testimonio de la fe hasta derramando la sangre, como han habido muchos casos en la Amazonía. Entonces yo pienso que el secreto de la evangelización, a mí me parece, es una visión muy equilibrada y holística de todo lo que significa evangelización. Es llevar la palabra de Dios, llevar el servicio de la iglesia a todos los que más precisan. Es en esta visión más integral que la iglesia puede realmente tener una real incidencia en la Amazonia. Cuando una iglesia se reduce solo a la liturgia o solo al aspecto diaconal o solo al aspecto de enseñanza, está muy limitada. Ahora, cuando una iglesia toma todos los diversos aspectos de una pastoral orgánica, es justamente que es una propuesta rica e integral. Y otro tema del cual se ha hablado mucho es el papel de las mujeres, ¿no? Y un ministerio que para ellas. ¿Qué sería ese ministerio y cómo ve usted el papel de la mujer en la región? Sin duda que no es solo un problema de la Amazonía, es un problema mundial. En todas las culturas el hecho de la dimensión, la presencia de la mujer en la iglesia es una presencia fundamental, significativa, masiva, que da consistencia, que da protagonismo. Entonces el papel de la mujer sin duda que es un elemento fundamental. El tema de la mujer y los ministerios ordenados, es el problema. Sin duda que la mujer en su participación en las decisiones, en el protagonismo de la iglesia, son elementos que son evidentes y son
que ya se están llevando a cabo. De hecho, muchas de las diócesis de la Amazonía que participan dan su testimonio de la presencia masiva en la guía, en la animación de las iglesias locales, del rol de la mujer. El tema que se discute es el tema de los ministerios ordenados. Entonces, para que la mujer sea protagonista, precisa que sea ordenada diácona o sacerdotisa. Ahí entra el elemento que justamente la Iglesia ha debatido en estos últimos años, digo, que al menos con Juan Pablo II se llegó a que el tema como cerrado, digamos así, y después el Papa Francisco, después de mandar una comisión de estudio sobre el diaconado permanente de las mujeres, dice, por el momento no va, ¿no? Entonces lo que el sínodo puede hacer, me parece a mí, lo equilibrado es cómo en los ministerios laicales que existen, cómo dar mayor protagonismo a la mujer. Yo pienso que por esa línea, porque si entramos en la línea del empoderamiento, en la línea de los derechos, no es el camino propiamente evangélico que queremos seguir para ver nuestro servicio en la Iglesia. Okay. Otra pregunta, que ahora en estos días hay otros eventos fuera del sínodo con gente de la Amazonía, y han habido ceremonias con una estatua que no se sabe, o sea, de una mujer embarazada, que ha sido como un poco polémica. ¿Qué diría usted sobre la gente que critica, que dice que no son símbolos cristianos, que se están metiendo en ambientes de, o sea, cosas católicas? Sí. Yo pienso que hay que colocar cada cosa en su contexto, ¿no? Yo pienso que cuando se realizan ciertos símbolos hay que ver cuál es el significado en el momento que se hace. No se pretende, a mi modo de ver, crear una especie de sincretismo religioso. A veces toman algunos, pienso yo, no he participado, no sabría decir con mucho detalle, pero muchas veces en los contextos amazónicos, en los contextos a veces de las culturas locales, se realizan gestos, símbolos que tienen un significado local, y para nosotros cristianos pronto, con mucho respeto, miramos y le damos un significado diverso después. Yo pienso que lo que se ha hecho, a menos por lo que he escuchado, para mí se ha escandalizado de cosas que se ha extrapolado el significado. Pienso que unos elementos que se toca, es decir, el símbolo de la mujer, que es un símbolo fuertemente mariano, la mujer como madre, como también la tierra como madre. Eso no pretende decir un panteísmo, a eso ahora adoramos a la tierra. No, se dice que como San Francisco de Asís, nuestra hermana tierra, nuestra hermana madre tierra, dice San Francisco de Asís. Entonces, en esta actitud, digo, de respeto, de acogida del creado, es que tal vez se colocan algunos símbolos en alguna celebración. Pero yo pienso que hay que ver cada celebración en su contexto, qué es lo que pretenden decir, y tal vez extrapolando unas cuestiones de esos contextos pueden crear cierta dificultad, pero me parece que no hay ningún elemento así para escandalizarse, ni de panteísmo, ni de sincretismo, como algunos pretenden invocar. Yo pienso que ciertamente importante en toda celebración, en toda expresión, después queda muy clara cuál es nuestra identidad cristiana, cuál es nuestro mensaje, cuál es el núcleo del Evangelio que queremos transmitir, a veces utilizando símbolos, utilizando gestos que pueden ser sensibles a los pueblos amazónicos. Y a la gente que dice que la Iglesia está hablando de la tierra, de el cambio climático y de cosas que no son, no se están tratando de temas propias de la Iglesia, ¿no? Mandar el mensaje de Cristo en el mundo. ¿Qué diría usted a ellos? Sin duda que todo lo que es humano toca a la Iglesia, todo lo que toca la problemática existencial de los seres humanos es algo de la Iglesia. Jesucristo se hizo hombre, asumió toda nuestra condición humana. No hay nada del humano que quede fuera de la Iglesia. Es decir, el problema es cuando solo hacemos de la Iglesia una pequeña ONG que dice sobre un aspecto, pero tocar elementos de la promoción humana, la dimensión ética de la ecología integral, son elementos que tocan fundamentalmente a nuestra ética cristiana. Es decir, el cristiano, sobre todo el laico, no puede estar ajeno a las grandes problemáticas que vive la sociedad hoy. Y una de las problemáticas es esta problemática de la ecología integral, sabiendo que prácticamente en 40 años 20% del Amazonas ha sido destruida, y sabemos que las consecuencias enormes que puede tener esto para la humanidad.
y sabiendo que la lógica que está a veces dentro es una lógica a veces del interés, de la ganancia egoísta y no del sentido del bien común de la humanidad. Entonces, cuando la Iglesia toma posición frente a estas cosas, no hace algo ajeno, hace algo propiamente que somos llevados por el Evangelio, ¿no? Entonces, yo pienso que a veces, si extrapolamos, nos quedamos simplemente con un aspecto y solo nos dedicamos a eso, ciertamente que puede haber un empobrecimiento de nuestra presencia del Evangelio. Pero si nosotros anunciamos la palabra, nos preocupamos del ser humano, nos preocupamos de la trata de personas, nos preocupamos del narcotráfico que destruye la vida de miles de jóvenes en la Amazonia, si nos preocupamos de muchas personas que no son respetadas sus derechos, desde el Evangelio lo que estamos haciendo es vivir la dimensión social de la caridad. Entonces lo que nos hace cristianos es vivir el amor con autenticidad, y a veces ciertamente esa autenticidad entra en conflicto muchas veces con ciertos intereses mundanos que no podemos encontrar. Entonces este gran equilibrio de ser plenamente humanos, de preocuparnos de las problemáticas de los hombres de hoy, y a esas problemáticas llevar el Evangelio, llevar también la trascendencia del Evangelio, son las misiones de la Iglesia que tiene hoy día y tendrá siempre. La misma pregunta, usted también ha hablado de la India, sí, de África. Cuéntenos un poco, o sea, si hay algo para aprender de aquellos países. Sí, una de las cosas que yo insistía en el sínodo, que es importante la auténtica sinodalidad, es decir, no solo la sinodalidad entre las conferencias episcopales de Amazonía, sino con todo el mundo. Hay experiencias hermosísimas en Asia Sur, Asia Este, en África, sobre la ministerialidad. Es decir, el caso de la India. La India, en el nordeste de la India, nosotros prácticamente 90 años creció la Iglesia Católica de 1000 católicos a 1.700.000 católicos en 15 diócesis, y hay 3.600 hermanas, 1.651 sacerdotes según la estadística del año pasado, prácticamente un sacerdote cada 1000 habitantes, lo que significa que es una proporción magnífica, y son elementos culturales muy similares. En el nordeste de la India eran las poblaciones que quedaron al margen, llamadas las minorías tribales, al margen del hinduismo, del islamismo, del budismo, y que entró el cristianismo. Y en esas llamadas minorías étnicas es que creció la fe, en medio de las selvas, en medio de las montañas, y con elementos culturales muy similares a la Amazonía. Es decir, los ritos, los mitos, el sentido comunitario, la trascendencia, y cómo es que en algunos lugares ha crecido tanto la fe y en otros menos, ¿eh? O mismo en mi experiencia en África, he estado 25 años en África, y ahí como la evangelización fue hecha por laicos, los catequistas, en situaciones de guerra, misioneros expulsados, los laicos han evangelizado el continente, los catequistas, y no precisamos ordenar a todos para que sean diáconos, diaconesas, sacerdotes, no, laicos que viven su bautismo con plenitud, con alegría, su bautismo, su ministerio sacerdotal real, su profetismo lo viven desde su bautismo como cristianos, no son medios padres, son auténticos cristianos laicos. Y justamente me parece que le ha faltado un poco a nuestra propuesta pastoral laicos protagonistas de la evangelización, que se sientan auténticamente misioneros, discípulos de esta tarea de llevar el Evangelio en toda Amazonia, con todas sus consecuencias también de promoción humana. Entonces yo pienso que comparando, enriqueciéndose más que comparando, las experiencias de la Iglesia Universal es una riqueza. El peligro cuando nos cerramos en nosotros mismos. Está el peligro de una autorreferencialidad regional que no nos favorece. La experiencia de la Iglesia es cuando una región se cierra en sí misma, comienza a morir de asfixia. Cuando nos abrimos a la riqueza, a la universalidad de la Iglesia, es un intercambio de dones que nos enriquece a todos. Entonces, como decía un padre sinodal, el mundo precisa de la Amazonía, más Amazonía precisa del mundo. Entonces no se puede cerrar a sí misma, ¿no? Entonces yo pienso que este aspecto de sinodalidad con las otras iglesias puede ser una riqueza también para la reflexión amazónica en los ministerios.